Bueno, clase 2 de profundización en yoga de Raja Yoga o yoga de la meditación. Voy a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada para hoy profundizar en los 8 pasos de yoga. Comprendemos que el Hatha Yoga, las prácticas psicofísicas, son un escalón para el Raja Yoga, el yoga de la realeza. Lo que vimos en la clase pasada fue la base filosófica de los Yoga Sutras, que es el Samkhya, una Darshana, la composición de la conciencia, que tiene 3 partes, el contexto cultural, el hinduismo. Hicimos la introducción a los primeros 4 capítulos, a los únicos 4 capítulos de los Yoga Sutras. Hoy vamos a entrar un poco más en lo que sería la metodología que nos propone este texto. Vimos que en el primer capítulo, en el Samadhipada, nos describía la conciencia, el samadhi, el estado de iluminación, y nos explicaba un poco por qué no estamos iluminados. De alguna forma, ese primer capítulo habla de una forma un poco más compleja y más profunda para quienes ya conocen esos estadios. En cambio, en el capítulo siguiente, se dirige a las almas menos evolucionadas. Ofrece prácticas. Sadhana-pada es el camino. Nos propone el texto 3 métodos principales: Kriya Yoga, Bhavana Yoga y Ashtanga Yoga. Bhavana Yoga lo propone en el primer pada, que es una forma actitudinal. Y hoy vamos a profundizar en los 8 pasos que se encuentran en Sadhana Pada. Vimos la vez pasada que los Yoga Sutras se desarrollan en el contexto del hinduismo en la India. Se dice que Patanjali vivió entre el menos 500 y el menos 200. Lo que sabemos de él proviene de leyendas, no se sabe exactamente si fue realmente una persona encarnada o si es más bien un grupo de personas que escribió por él y le pusieron un nombre simbólico. Vimos que el Samkhya es un sistema dual que se basa en 2 principios: Purusha, espíritu, representado por el sol, y Prakriti, la materia. Y trabajamos con el concepto del que ve. El Purusha es el que ve, el espíritu es el que ve. Acá analizamos, desarrollamos, trabajamos con estas 3 partes de Chitta, que son Buddhi, Ahamkara y Manas. Buddhi sería la conciencia cósmica. Ahamkara es el principio de personalización, ego, que nos define, lo que nos hace diferenciar como únicos. Y Manas, que es la percepción, la mente, que capta la información del mundo exterior, la información ingresa, y luego a través de los sentidos reaccionamos. Acá en esta imagen podemos ver los 25 tattvas, el despliegue cósmico. El despliegue cósmico se llama parinama. Si pudiéramos dibujar una flecha desde acá arriba, desde Purusha hacia abajo, sería la evolución, parinama. Lo que hacemos con el yoga es el proceso inverso, subir desde abajo hacia arriba. Y es constante, evolución, involución. Acá están los 4 capítulos o padas. Pada es pata. En el primero, Samani define el yoga y los movimientos de la conciencia. En el segundo, donde vamos a profundizar hoy, describe la práctica, el camino. El tercero, Vibhuti, son los poderes, los efectos del yoga. Vamos a ver que de los 8 pasos del yoga, los últimos 3 se describen en Vibhuti Pada, lo cual vamos a empezar a profundizar un poco más la clase que viene, y la última, la cuarta. Kaivalya Pada, Kaivalya es el aislamiento del fin último. No hay sufrimiento, el Purusha no se pierde en la materia, no hay confusión con la materia. Sadhaka es el caminante, entonces Patanjali le habla al Sadhaka. El sadhana es el camino. Entonces nosotras, que somos practicantes, estudiantes, somos sadhakas. Van a ver que algunos profesores dicen sadhakas. En la vez pasada vimos que el Samadhipada comienza definiendo yoga, lo define como yoga, chitta, vritti, nirodha,
La primera palabra que usa es Hatha, en el primer sutra dice Hatha Yoga Anushasanam, ahora se presenta el yoga, en el segundo sutra lo define, y después define los movimientos de la conciencia. O sea, cuando no estamos en ese estado de yoga es porque nuestra conciencia se está moviendo mucho. Esos movimientos son los vrittis, y dice que hay 5 causas de los vrittis, ahí están escritos, y nos dice que a través de la práctica y el desapego podemos detener los vrittis. Luego de hacer esta exposición de los vrittis, de Abhyasa y Vairagya, va describiendo los diferentes tipos de samadhis, hay diferentes tipos de samadhi. También ahí nos propone el Bhavana Yoga, el yoga de la actitud. Acá está el sutra que tenemos que acordarnos de memoria siempre. Nos preguntan qué es yoga, esta es la respuesta, es yoga, chitta consciente, conciencia, vritti, movimientos, nirodha, la cesación. Repítanlo con la voz. Yogas, chitta, vritti, nirodha. Díganlo un par de veces en la mente. Y ahí está la respuesta. ¿Qué es yoga? La cesación de los movimientos de la conciencia. Comprendiendo también que este es un texto en el que profundiza en el Raja Yoga. Vamos a ver que hay otras definiciones de yoga, en otros contextos quizás. Este es uno que es importante, ¿sí? En el contexto de la meditación, de yoga, de Patanjali. Sadhanapada, en el que vamos a profundizar hoy, define cómo debe ser la práctica, o sea, nos da la metodología. Comienza el texto presentando el Kriya Yoga. Ahora vamos a ver el sutra y lo vamos a analizar. Nos dice que que hay 5 impedimentos, o sea, lo que nos impide llegar a esta detención de los movimientos de la conciencia. Y estos 5 son la ignorancia, avidya, el ego, asmita. Antes vieron que dijimos que ego era ahamkara. Cuando el ego es un impedimento, cuando el ego no es reconocido, es asmita. Cuando es un ego iluminado por la luz de la conciencia y reconocido como tal, como una parte de la conciencia, se le dice ahamkara. Por eso acá vemos que dice ego asmita. Son 2 formas de referirnos al mismo concepto. Apego al placer, raga, que es cuando nuestros sentidos están atónitos con algún objeto o con algo del mundo material, estamos como enganchados o enchufados con ese, no sé, ese vestido que nos queremos comprar para ser felices, por ejemplo. Eso sería raga. Aversión al dolor es dveya, es rechazamos el dolor. Esto me duele, no lo quiero, me alejo, esto me hace mal. Entonces, el apego, el estar apegado o el rechazo es parte de lo que nos impide tener una conciencia tranquila. Y el miedo a la muerte, que es algo instintivo, avini veya, o el apego a la vida. Eso nos impide estar tranquilos, que nuestra conciencia esté calma. En el Sutra 229 presenta el Ashtanga Yoga. Le puse los puntitos, hay varias palabras como dveya, aversión al dolor, que abajo de la S llevan un puntito, pero no lo tengo en el teclado. Me pareció importante ponerlo ahora en Ashtanga, ya que es una terminología a la que vamos a darle mucha atención, y está bueno que sepan cómo se escribe. Como les dije antes, los pasos del 1 al 5 están en este pada, y los últimos 3 pasos que se estudian juntos, como Samyama, están en el Vibhuti-pada. El capítulo 2 comienza con este sutra que ya lo citamos la vez pasada, que dice Tapa, va un puntito abajo del H, Svadhyadhya, Ishvara Pranidanani, Kriya Yoga, va un puntito abajo de la última H. Y acá nos dice que la práctica de yoga debe ser ardiente. Tapas es una palabra que hace referencia al fuego interno, al deseo de la práctica, al deseo de aquietar esta conciencia, algo interno. Por eso, un ardiente celo en la práctica. Es parte de la metodología que nos propone, como tenemos que tener este fuego que nos mueve a practicar. Después menciona Svadhyadhya. Sva hace referencia a sí mismo, hacia adentro.
el estudio del sí mismo. Y esta palabra hace referencia al estudio de las escrituras, que es lo que estamos haciendo ahora, estudiando los Yoga Sutras. Entonces hace hincapié o le da importancia al continuar estudiando yoga desde las escrituras, constantemente. No es que uno ya se aprendió los Yoga Sutras y después no los toca más. Porque en las escrituras, justamente en las palabras, vamos a ver que hay una constante búsqueda de la espiritualidad. Entonces, al estudiar las escrituras, estamos estudiándonos a nosotros mismos. Va día a día. Y la tercera propuesta de este sutra es Ishvara Pranidhanani. Ishvara Pranidhana. Ishvara es lo que mencionan en este texto como el Dios, pero no un Dios con cara. Es más bien como la figura de Dios. El Ishvara es como el Purusha que nunca fue atravesado o modificado por la materia. Es una figura aspiracional. Podemos decirle Dios, podemos decirle el todo, podemos también que este Ishvara sea lo que a nosotras, a cada practicante, le sirva para simbolizar a un Dios al que uno le entrega su práctica, le entrega sus acciones, sus palabras. Entonces, con este sutra podemos ver que se proponen los 3 grandes senderos o caminos del yoga, que es el karma marga, el yoga de la acción, de la disciplina, con la palabra tapas, el jnana marga, ñaña, ya lo vimos cuando hablamos del estilo ñaña yoga, ñaña marga, el estudio de sí mismo, el estudio de las escrituras, ñaña es el conocimiento, y bhakti marga, el camino del amor, de la entrega. Entonces, en un sutra con el que abre el capítulo 2, el pada 2, de alguna forma en estas 3 palabras está hablando de la base de nuestra práctica. Disciplinada, estudiándonos a nosotros mismos y con entrega. O sea que hay acción, ponemos el cuerpo, la mente, la palabra en acción hacia un camino, el estudio, el uso del intelecto, acompañado de las escrituras, del conocimiento, del sí mismo, el autoestudio, y el bhakti, el poner el corazón, la entrega. En el Sutra 16 de este Pada 2 dice Heyam Dukkham Anagatam. Dice, los dolores que están por llegar pueden y deben ser evitados. Nos está diciendo que tenemos que hacer algo con esto que nos causa dolor. Dukkha es dolor. Luego, después de esto, dice, la causa del dolor, acá reafirmando la idea de lo que hablamos del Samkhya, del sistema dual, de que cuando nos perdemos en la Prakriti, en los cambios, en la materia, nos olvidamos de Purusha. Todo el texto repite esto, en todos los capítulos, como les dije la vez pasada, cuando hay un tema que se repite mucho, mucho, es que es importante. Entonces yo acá cito una de las veces que se repite de nuevo este tema. La causa del dolor es la asociación o identificación del que ve con lo visto. Y el remedio radica en su disociación. O sea, de nuevo nos está explicando o aclarando que lo que estamos haciendo a través del yoga es que el que ve se identifique consigo mismo y no que se pierda en prakriti, como por ejemplo en manas. Está difícil este. Drashtradrisyayoh samyogah eyahetu. Este sutra vuelve a lo mismo, ¿sí? Nos está afirmando lo que estamos haciendo, que es generando una disociación del espíritu con la materia. Para que el espíritu, digamos, sufrimos porque confundimos manas, mente, con nuestro espíritu. Por ejemplo, hay otras confusiones también. Y un poquito más adelante, en el 229, nos menciona los 8 pasos del yoga, el octuple sendero del yoga. Lo que hace es, en un mismo sutra, menciona los 8 pasos y después uno por uno los va desarrollando. Por eso está bueno que tengan los Yoga Sutras y que ustedes vayan leyendo esto que estamos
viendo para que ustedes vayan comprendiendo cómo está escrito. Está bueno eso, leerlo, estudiarlo. Los 8 pasos son yama y niyama, que son reglas ético-morales. Es una parte actitudinal. Asana y pranayama, lo ejecutamos con el cuerpo. Pratyahara le puse una estrellita porque me parece que es un momento clave, un paso clave en estos 8 pasos. Y después el conjunto de 3, samyama, de dharana, dhyana y samadhi, que vamos a profundizar más adelante. Bien, yama. Voy a buscar en el libro el sutra de yama. Entonces, en un mismo sutra nos dice, los yamas son estos. Y los menciona todos juntos. Y después va analizando uno por uno. Ahora vamos a reflexionar uno por uno, sin que se nos dilate muchísimo tiempo. Si ustedes sienten ganas de compartir algo, vamos a prender el micrófono en algunos y que hagan preguntas o que reflexionemos juntas. Entonces, el sutra dice así, el 229, en el que presenta los 8 pasos. Yama niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhyaya, ashtau angani. Ashtau es 8. Angani son las partes o miembros. Entonces también pueden ver que en vez de los 8 pasos pueden ser los 8 miembros, o el óctuple sendero. En el sutra siguiente, en el 230, menciona los yamas, así. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha y Amah. O sea, los menciona todos juntos. El siguiente empieza a describir los yamas. Voy a leer la traducción del 231. Dice, yamas son los grandes votos, poderosos y universales, incondicionados por el lugar, el tiempo o la clase. O sea, esto se aplica desde hace 1000 años hasta ahora, tanto en la India como en Argentina. Es universal, la no violencia, la verdad, el no robar. En el Sutra 232, en el siguiente, nos describe los niyamas, que son las prácticas que hacemos con nosotros mismos. La limpieza, el contento, el celo religioso, el estudio de sí mismo y la entrega del sí mismo al sí mismo supremo o Dios son los niyamas. En sánscrito 232 dice, Saucha, Santoya, Tapaj, Svadhyadya, Ishvara Pranidanani y Niyamah. Como yama es la práctica social universal, niyama parte de las prácticas individuales necesarias para afianzar el carácter propio del sadhaka. Bueno, y así los siguientes sutras se encarga de ir describiendo uno por uno. Ahora los voy a ir leyendo y voy a ir haciendo reflexiones. Entonces, nosotros tenemos los 8 pasos del yoga y sabemos que el primero y el segundo tienen que ver con reglas ético-morales. Todo esto sucede a la vez mientras, por ejemplo, estamos practicando asana. Estoy grabando. Entonces, yama. Empezamos con el primero, o sea, dentro de los 8 pasos, dentro de yama, lo primero que nos propone es la no violencia, el no violentar. Himsa es violencia, ahimsa es la no violencia. Y se refiere a todo tipo de violencia, de palabra, de acción y de pensamiento. Entonces nos da una guía de cómo trabajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿Sí? Nuestros pensamientos, nuestra mente es revoltosa, aparecen todo tipo de pensamientos. Entonces nosotros acá tenemos una guía que nos ayuda quizás a tomar decisiones. Estamos frente a una situación, no sé, por ejemplo, que nos tratan mal o que nos echan de un trabajo y de repente decís, bueno, hago esto que es violento, tengo ganas de insultar o de agredir, o
supónganse, ¿no? Bueno, hago este otro camino. Entonces, cuando estamos indecisos, que no sabemos qué hacer, vienen estas reglas a ayudarnos a tomar la decisión. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia esté más calma. O sea que a fin de cuentas, el no violentar al otro puede ser bueno para el otro también, pero sobre todo lo hacemos por nosotros, para nosotros estar más calmos, más tranquilos, sentirnos mejor. Después tenemos Satya, que es la verdad, establecernos sobre nuestra propia verdad, llevándolo a asana. A veces queremos hacer posturas que no puede nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos en ahimsa, en no querer violentar el cuerpo, y nos establecemos en Satya, en nuestra propia verdad, va a ser para nosotros una guía a la hora de practicar asanas. Vamos a hacer asanas que me hagan bien a mí, que mi cuerpo pueda hacer, que no sean violentadas. Después también a la hora de la relación con el otro, el no mentir. Cuando nosotros mentimos, inventamos, fantaseamos, estamos movilizando los britis, estamos haciendo que nuestra conciencia esté menos calma. Asteya, no robar, o sea, no quitarle al otro, no hacer propio lo que es de otro, una propiedad o algo intelectual, hacerlo propio. Bueno, este es un poco más simple. Brahmacharya, la continencia. Se habla de la continencia sexual, un cuidado de la energía sexual, y esto viene de la mano con esto del apego al placer o rechazo al dolor. Lo que nos dice esto de continencia es como no, que tiene que ver con el que sigue, aparigraja, ausencia de codicia de posesiones más allá de nuestras necesidades. El cuidar nuestra energía, de no estar derrochando por ahí en cosas que no necesitamos. ¿Sí? Y esto del cuidado de la energía sexual es de vincularnos por vincularnos a través del placer de forma repetitiva, puede hacer que nos dispersemos más, que perdamos energía. Entonces habla del cuidado de la energía propia, brahmacharya. Y aparigraja también. Cuidar nuestra energía es también valorar nuestras posesiones y no estar queriendo más y más cuando queremos comprar algo que nos va a hacer feliz. Después, una vez que lo tenemos, vamos a necesitar otra cosa y otra. Así es como que nuestra energía la perdemos, la dispersamos en los objetos externos, en los objetos que le da placer a los sentidos, pero quizás no al espíritu. Si tienen preguntas hasta ahí, chicas, o quieren compartir algo. Bueno, No, todo niyama. bien. Niyama, prácticas individuales. Las prácticas que son necesarias para afianzar el carácter del propio sadhaka, para afianzar la personalidad propia. Entonces, yamas son de alguna forma unas reglas, unas prohibiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para vivir en armonía en un contexto social y ambiental. En cambio, los niyamas ya es más íntimo, más personal, más el trabajo con uno mismo. Habla de saucha, la limpieza interna, a través de las prácticas de yoga, la purificación del cuerpo, la purificación de la mente, y saucha también como la limpieza externa, limpieza del lugar, del espacio que habitamos, las cosas que tenemos, del polvo, los vínculos, la ropa, todo. Yo siento que cuando tengo que hacer yoga, cuando quiero hacer yoga, o meditar en mi habitación, por ejemplo, o en algún lugar de mi casa, siento que lo tengo que ordenar. Y que en ese ordenamiento, en ese saucha, en esa limpieza, ya se empieza también a ordenar un poco mi mente para la práctica. ¿A ustedes les pasa? Siento que tengo que pasar una escoba, que tengo que acomodar un poco alrededor y que recién ahí me puedo hacer asanas. O poner a hacerme asanas para ordenar mi cuerpo, pero que alrededor sea todo un lío, me cuesta. ¿A ustedes les pasa eso? Sí. La siguiente es una actitud de contento, de felicidad, de encarar la vida, encarar las situaciones con una sonrisa, agradecer, tomarlo con felicidad, tener una actitud alegre. Nos hace bien a nosotros mismos.
Y los siguientes niyamas, volvemos de nuevo al primer sutra del segundo capítulo. El deseo de la práctica, el deseo del conocimiento, el deseo por el despertar espiritual y por el bienestar. El estudio del sí mismo, su día, el deseo del estudio, de conocerme más a mí mismo, y también de alguna forma de la entrega y el respeto a las escrituras, de que hace muchos años, muchas personas, o un grupo de personas, hicieron o fueron acumulando este conocimiento para que llegue a nosotros. Ishvara Pranidhana, la entrega al sí mismo supremo, la entrega a Dios, la entrega a esta práctica de soltar y entregar, de hacer y confiar. Tiene que ver con el karma yoga, el yoga de la acción, el hacer sin esperar nada a cambio, hacerlo por amor, por entrega. Nos liberamos de lo que pueda venir después, ¿no? De estar esperando una respuesta. Después del yama, niyama, acá en los 8 pasos, menciona asana y pranayama. Lo que hice fue tomar un sutra de asana y un sutra de pranayama. Con respecto a asana, menciona este sutra y el sutra siguiente, nada más. Dedica 2 sutras. Stira Sukham Asanam. La postura es estable y cómoda. Ya lo vimos la vez pasada, para que la postura sea estable y cómoda debe ser quieta. Y en esta postura convergen, suceden los yamas y los niyamas. Vamos a ver que todos los pasos, los escalones se cruzan. No es que primero hago yama, después niyama, después asana, sino que todo está sucediendo a la vez. El sutra siguiente, el 247, nos indica sobre la relajación del esfuerzo. Entonces, el asana no debe ser algo forzado, algo que estamos tironeando, ni algo que tenemos que ir a una forma que vimos, sino que es una actitud interna, relajación en el esfuerzo. Después, el Sutra 249 nos presenta pranayama. Dice, Tasmin Sattvi Shvasa Prashvasa Yo Pasa Prashvasa Yo Gati Vicheda Pranayama. Pranayama. Pranayama es el control del flujo respiratorio entrante y saliente, junto con retención. ¿Sí? La retención del aliento, menciona. Solo debe practicarse pranayama tras haber alcanzado la perfección en asana. Este es el único momento en el que marca lo que, digamos, un escalón de, bueno, primero hay que dominar asana y después hacer pranayama. Con los demás angas, los angas son los pasos de la Ashtanga Yoga, los menciona sin marcar que tiene que suceder algo antes o una prescripción. En cambio, en este momento sí. Cuando menciona pranayama, dice que primero hay que dominar asana. Por eso es importante que cuando nosotros enseñamos pranayama a los alumnos, o sea, antes de que ellos comiencen a regular la respiración, que primero estén cómodos en su cuerpo. Porque si ya están incómodos en el cuerpo, ¿cómo vamos a lograr que estabilicen su respiración? En los siguientes sutras, Patanjali explica que genera movimientos en la conciencia cuando nuestra respiración está inestable. O sea que ya marca un vínculo directo de la conciencia, de los movimientos de la conciencia, con el movimiento de prana, de la energía a través del cuerpo, a través de la respiración. Y en el 254 nos menciona el quinto paso, el que marqué con una estrella. Voy a intentar leer esto. Svavisaya asamprayoge chitasya svarupanukara iva indriyam pratyahara. Pratyahara es retirar los sentidos de la mente y la conciencia del contacto con los objetos externos para luego interiorizarlos hacia el que ve. Vieron que les dije antes en la planilla donde estaba el dibujo de los tattvas, que el proceso de evolución se llama parinama, que cuando practicamos yoga, meditación, hacemos el proceso involutivo, o sea, desde los sentidos, un camino de ascenso hasta el que ve, hasta el purusha. Entonces, este es un momento clave porque es el momento en el que interiorizamos la conciencia.
¿sí? A través de yama, niyama, asana, pranayama, que lo ejecutamos con el cuerpo, con la acción, direccionamos nuestra atención hacia el interior, y ahí sucede el proceso de samyama, que es de la concentración. Dharana es concentración, dhyana la meditación, samadhi la iluminación. Entonces pratyahara es un momento clave en el que se dan vuelta los sentidos para ir hacia adentro. Vamos a dejar dharana, dhyana y samadhi como este triplete samyama para estudiar las clases siguientes. Como mencioné recién, es desde la concentración a la meditación, una profunda meditación lleva a la iluminación. Se estudian juntos porque es difícil, no sé si imposible, pero difícil, diferenciar exactamente cuando estoy concentrado, cuando estoy meditando o cuando estoy iluminado. Bien, entonces acá puse, bien, sí, lo puse acá. Así es como se escribe, esos son los signos diacríticos, las rayitas arriba de las A. Entonces, esto lo vamos a estudiar en profundidad la última clase. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer un momentito de preguntas, si quieren, con respecto a esto, y vamos a la práctica. Si no hay preguntas, vamos directo a la práctica. Acá Cande no menciona, que el otro día lo vimos en la clase del tema de la limpieza, viste que decíamos que antes de hacer pranayamas por ahí hacer una técnica de respiración, como respiración de fosas nasales alternadas, y después hacer pranayama. Acá como que en los pasos no, de eso no habla, pero no sé si después profundizando sí, o esos del Hatha Pradipika, no sé cómo es, Sí, se mezclan recordemos los que textos. este es un texto en el que profundiza en el Raja Yoga, en el conocimiento de la conciencia, de los movimientos, por qué se mueve la conciencia, por qué sufrimos. Es algo más sutil. En los textos medievales, como en el Hatha Pradipika o en el Granda Samhita, hace todo el desarrollo del trabajo psicofísico y ahí es donde menciona las técnicas de purificación. Pero sí, podemos decir que Saucha, la limpieza, tiene que ver con esto que vos mencionas, con la purificación primero del cuerpo o de la nariz, de la zona craneal, para después hacer el pranayama. Sí, tiene que ver. Y es necesario, viste que, bueno, yo eso no lo vi en particular, muy por encima, esas limpiezas que hablábamos el otro día, de la limpieza de la nariz, la limpieza intestinal o del recto, son cosas que uno como practicante yogi debería realizar con cierta frecuencia, o no son necesarias, o uno se debería poner, no, lo tengo que hacer, esto una vez cada tanto lo tengo que hacer. Sí. Bueno, es como hablamos, son textos, ¿sí? Libros que vienen de otras tradiciones, en la cual quizás en las medicinas ayurveda de esa tradición es mucho más normal que vos vayas con un malestar, por ejemplo, en el pulmón y que te digan, es que tenés el intestino sucio. Tenemos que hacer una limpieza intestinal, una dieta adecuada, lubricante, y tu pulmón va a estar mejor. O sea, tiene que ver mucho con la medicina del contexto cultural. Entonces, quizás lo que nos sucede a nosotros es que leemos ese tipo de limpiezas y decimos, wow, qué locura, y cuándo lo hago, y cómo lo hago, y quién me guía, y es un poco más difícil encontrar las respuestas porque no es parte de nuestro sistema medicinal, pero sí hay gente en clínicas ayurvédicas o médicos ayurvédicos que te pueden hacer las prescripciones adecuadas y decirte si es necesario para vos, cada cuánto lo tenés que hacer. Yo creo que si existen y son tan antiguas y en otras partes del mundo se siguen practicando todas esas purificaciones, es que evidentemente son importantes. Yo sé que si vos vas hay centros en la India ayurvédicos, como centros medicinales, en los que sí, te dan purificaciones y dieta, no solo medicamento o medicina. En relación a lo que vimos orientado como para ordenar nuestra mente, lo que estamos viendo ahora es, hablando del estilo,
Raya Yoga, como lo que tiene que ver con la meditación, con el conocimiento de la mente, como un aspecto más sutil. Con respecto a ese tema, ¿tienen alguna pregunta antes de ir a la práctica? Por ahora no. Cualquier cosa te voy a escribir. Bueno, dale. Entonces vamos a Sí, prepararnos lo para tengo que la volver a práctica. leer. Dale.